Y hoy, precisamente, nos acompaña el profesor Mauricio Morales Estrada, miembro activo de la Asociación Nacional de Locutores de México. Muchas gracias por estar en este día tan importante aquí en Azochiapa. Padre Sergio, te agradezco mucho sus facilidades. También, Padre, permítame decirle que tuvimos un convivio en Radiorama. Ahí llegó el Padre Omar, la licenciada Rosalía Perea de Barrio, y le manda la licenciada Rosalía un fuerte abrazo, un agradecimiento grande por darnos las facilidades a mi hermano Jacinto, a mí, para la recolección de juguetes, para la entrega de juguetes del Árbol de la Esperanza. Muchas gracias. Gracias, profesor Rodolfo. Gracias, maestra. Les agradecemos muchísimo. Buenas noches a las autoridades correspondientes que nos acompañan el día de hoy. Un saludo fuerte a los amigos de Salpaclagua. Bueno, voy a empezar a decirles esta breve historia de Azochiapa, los antecedentes históricos de los juegos mecánicos. En 1931 fue fundada la Feria de Azochiapa en honor a San Pablo Apóstol. Los fundadores fueron Pedro Sánchez Ramírez y su esposa María Flores Zúñiga. Los juegos mecánicos los traían de San Martín Texmeluca, hacían una trayectoria, pasaban a diferentes plazas: Atlisco, Puebla; Izúcar de Matamoros, Puebla; Tepeojuma, Puebla; Atencingo, Puebla; Lagunillas, Puebla; Chaucla de Tapia, Puebla, hasta llegar a la plaza de Azochiapa, Morelos. Llegaron por primera vez a Azochiapa a festejar a San Pablo Apóstol los hermanos Sánchez. El transporte eran 24 asnos. Los primeros juegos fueron los volantines, los caballitos, aún no tenían motor, y los niños de Azochiapa, algunos de aquí, posiblemente hacían esto. Los niños de Azochiapa hacían girar a los caballitos, le daban vueltas y al mismo tiempo se sentaban en la tarima del juego mecánico que hacían funcionar los niños. Para la energía eléctrica eran utilizadas 4 lámparas de gasolina y la pilastra. La música era el instrumento llamado cilindro de manija. Las melodías preferidas del público fueron 4 milpas de la época revolucionaria, El Gallo Tuerto, Adiós Mariquita Linda y muchas canciones más. En 1940, los hermanos Sánchez traían por primera vez La Rueda de la Fortuna, la carpa de títeres de Yolanda María Sánchez, la lotería. Esta última estuvo a cargo de Aurelio Sánchez. Se ganaban las figuras de barro de Amozó, tinas de fierro, cubetas. Aurelio Sánchez decía palabras chuscas y el público colocaba un maíz. Algunos se han de acordar de aquí de Azochiapa, de esa lotería. El maíz se colocaba en el dibujo mencionado, hasta ganar o perder. Por ejemplo, la rana, decía Aurelio Sánchez, la rana salió saltando debajo de una piedra lisa, la rana que se resbala y el sapo que se la guisa. Lotería con la rana. El farol de los enamorados, la luna, la muerte tilica y flaca, la muerte. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Lotería con camarón. En el Zócalo, el kiosco estaba en la casilla de Leonor Vidal, que vendía refrescos. Adelia y Vilma Vidal vendían raspados. En 1950 se realizaba el jaripeo frente a la iglesia de San Pablo Apóstol. En el atrio de San Pablo Apóstol se colocaban juegos pirotécnicos, castillo de 1 metro de altura. A los cuetones se les colocaba una banderilla y se miraban en la altura. Pedro Sánchez, feria en honor a San Pablo Apóstol. 10 días era para festejar a San Pablito Apóstol, santo patrón de Azochiapa, Morelos. Algunas danzas venían como los tecuanes de Joaquín Calmecá, los gachupines venían de Jolalpa,
se unían a las danzas tradicionales de Azochiapan los hermanos Sánchez. Fueron los pioneros del concurso del tecuán y piteros. Fue ahí donde empezó a cambiar un poco la danza del tecuán. Y se va a ver concurso de tecuanes, pues nos vamos a vestir a ver de lo que sale. Y empezó a distorsionarse ahí lo que fue realmente el vestuario original del tecuán. Y también hubo concurso de piteros, y ahí también empezó a distorsionarse, empezó a cambiar la música de el tecuán. Los primeros piteros fueron Miguel Campos, El Oso, Bagüis, Jalapa. Al irse Pedro Sánchez con los juegos mecánicos decía: adiós a Xochiapan hermoso. Con las calles empedradas: adiós muchachas guapotas, adiós mis viejitas arrugadas. Esos fueron los juegos mecánicos, la historia. Los fundadores fueron los hermanos Sánchez. Se dieron cuenta los hermanos Sánchez que empezaban a cambiar la danza del tecuán. Y a los años, al transcurrir de los años, los hermanos Sánchez quisieron recuperar la danza del tecuán. Y entonces hubo concurso de tecuán con el vestuario original, la música original. Pero, como nos damos cuenta, no se ha podido rescatar la danza del tecuán. En cierta ocasión me di cuenta, porque siempre toda mi vida he pasado ayudando al padre Farfán, al padre Mariaca, al padre Manuel, al padre Sergio, en fin. Y en cierta ocasión, allá afuera, un hombre venía vestido de mujer y le dice al padre Miguel, estaba ahí en el portón, y le dice al padre Miguel: padre, y le manda un beso, burlándose. Quizás algún día pueda cambiar lo que miramos en la actualidad. La danza del tecuán proviene del náhuatl te, alguno, y cuani, que come. Es una palabra náhuatl que significa comedor de hombres. Es una herencia cultural de los primeros pobladores de Azochiapan, los olmecas, para los cuales el jaguar significaba dios de la fertilidad y fecundidad. Según información de relieve del jaguar, ubicado en Palacio de Cortés, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Otros dicen que proviene de la cultura cláudica. Lo cierto es que la danza del tecuán cumple una función específica. Es la oración que se eleva por la lluvia, la siembra, el orden ecológico y por la vida misma. La danza del tecuán es preservada de generación en generación hasta nuestros días. El primer grupo de tecuanes era solo 30 integrantes o 15 pares. Danza del lobo. Antiguamente era teatro popular. Participaban el cazador, flechador y el perro de caza. Se decía un parlamento en náhuatl, y los tecuanes tenían un nombre en náhuatl. Consistía en cazar al lobo. Una vez muerto, se traía colgado en un poste al son de rituales. Actualmente, el lobo es perseguido por la comparsa de tecuanes para capturarlo. El lobo lleva en la mano una cadena de riata para defenderse. Una vez capturado, los mismos tecuanes lo llevan colgado de pies y de manos, y además le hacen travesuras. Los sones del tecuán. El corralito, ese es uno de los sones que gira con gran flexión y se mencionaba antiguamente: She, Ome, Ye, Mawi, Macuili, Chicuase, Chicome, Chinawi, Tecuani, Nini, Tecuani, Nini, Tender, Asque, Nos, Tender, Ascanos, Urro, Viejo. Eso se decía en los años 50. Y los demás sones son entrada y salida de la iglesia, pájara pinta, saludo de mano, saludo de pie,
la tirada, la iguana, la S, la cadena, cruzado, esquilón, campanario, la zapateada, la cerradita, la paradita, la gachona. Esos son sones de los tecuanes que lamentablemente pues ya no se bailan en la actualidad. Ojalá alguien se preocupe y se presente lo que realmente es el tecuano. La palabra son se aplica a las frases musicales que componen una danza, que siempre es ritual o ceremonial. Música: flauta de carrizo, tamborcillo de lámina forrado de piel de chivo, bolillo de otate. Los primeros piteros vinieron de Calmeca. En 1940 surge el primer pitero de Azochiapa. Fue un niño de 10 años llamado Miguel Campos, conocido por todos nosotros como el Oso. Vestuario: camisa y calzón de manta, guaraches, máscara de cartón burlona, con barbas y bigotes de istio, sombrero de palma, tipo revolucionario, paliacate, además portando un animal disecado. Vestuario de lobo: camisa y calzón en tela de manta, a los cuales se le pinta manchas de color negro o amarillo. Lleva guaraches y máscara de madera de jaguar. Además, en la Feria de Azochiapa 2014 estaremos viendo otras danzas. La tradición dancística está enriquecida aquí en Azochiapa por un estallido de color, movimientos y variedad de ritmos, como es el caso de los tecuanes, danza azteca, originales de vaqueros y otras danzas. La leyenda de la imagen de San Pablo Apóstol, el cuadro fue pintada en el siglo XVI por los frailes agustinos. Al transcurrir el tiempo, la imagen estaba deteriorada. Se mandó a restaurar con un pintor de la Ciudad de México. La imagen se necesitaba para la fiesta patronal. El pintor empezó a restaurarla, pero antes de terminar su trabajo, cambió de domicilio y tuvo un accidente que murió. Sus pertenencias quedaron por ahí olvidadas. Los mayordomos, preocupados por la imagen, la buscaron hasta que a través de un sueño, San Pablo avisó al sacristán de la iglesia de San Pablo que la imagen se encontraba en Zacualpa y que debería de ser los tecuanes quienes la fueran a traer danzando. Ese acontecimiento me lo platicó mi abuelito Benito Morales. Ojalá les haya gustado esta historia que es nuestra historia. Buenas noches. Siento alegría de recibir un juguete, gracias a Dios.